Bienvenidos a la actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Legislación Mercantil. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En Venezuela, las fuentes del derecho mercantil son los diversos procesos, mecanismos y textos de donde emanan las normas que regulan la actividad comercial y los actos de comercio. Estas se dividen principalmente en fuentes formales y fuentes auxiliares. Las fuentes formales es la ley, el Código de Comercio y leyes especiales y la costumbre. Las fuentes auxiliares es la jurisprudencia y la doctrina, que ayudan a interpretar el sentido de las normas. Fuentes formales son aquellas que contienen la norma jurídica en sí misma y son de cumplimiento obligatorio para los comerciantes y el Estado. La ley mercantil. En Venezuela la ley no es solo un texto, sino un conjunto jerarquizado. La Constitución es la fuente suprema que establece principios como la libertad económica y el derecho a la propiedad, artículos 112 y 115 de la Constitución, que son la base de todo el comercio. Leyes mercantiles especiales tienen prioridad sobre el Código de Comercio. Si un conflicto involucra un banco, se aplica primero la ley de instituciones del sector bancario antes que el Código de Comercio. El Código de Comercio es la norma supletoria mercantil por excelencia. Regula la capacidad, las sociedades, los títulos valores y los procesos de quiebra. La costumbre mercantil. A diferencia del derecho civil, donde la costumbre casi no tiene peso, en el derecho mercantil la costumbre es fuente primaria. Para que sea fuente debe ser uniforme, pública, frecuente y no contraria a la ley. El artículo 9 del Código de Comercio establece que los jueces pueden aplicarla para suplir el silencio de la ley. Es decir, si la ley no dice cómo resolver un trato entre comerciantes, pero existe un uso común en esa zona o industria, ese uso se vuelve ley para el caso. Fuentes auxiliares. Estas fuentes no crean la norma, pero ayudan a los abogados y jueces a entender cómo debe aplicarse la ley a la realidad venezolana. La jurisprudencia se refiere a las decisiones y sentencias emanadas de los tribunales, especialmente de la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ayuda a unificar criterios. Por ejemplo, si el Código de Comercio es antiguo y no menciona las firmas electrónicas con claridad, la jurisprudencia interpreta cómo las leyes de mensajes de datos se integran al comercio tradicional. En Venezuela no es vinculante, salvo las interpretaciones de la Sala Constitucional, pero tiene un peso persuasivo enorme en los juicios mercantiles. La doctrina es el estudio de los juristas y estudiosos del derecho, como las obras de Goldsmith, Morles Hernández o Vivante. La doctrina venezolana ha sido vital para modernizar conceptos. Cuando hay vacíos legales o leyes contradictorias, los jueces suelen acudir a las opiniones de expertos reconocidos para fundamentar sus decisiones. Actualmente, la doctrina se enfoca en temas como el compliance, el arbitraje comercial y el comercio electrónico. Aquí les presento un cuadro comparativo. La ley especial es de carácter obligatoria y se aplica de forma preferente en su materia, seguros, bancos, entre otros. El Código de Comercio es de carácter obligatorio y se aplica en todo acto definido como comercial, artículo 2 del Código de Comercio. La costumbre es obligatoria, de carácter obligatorio, y se aplica ante el silencio o vacío de la ley escrita. La jurisprudencia es orientadora y se aplica ante el silencio para entender cómo han fallado los jueces anteriormente. Y la doctrina también es de carácter orientadora y se aplica para análisis científicos y técnicos de la norma.
El derecho mercantil venezolano es autónomo y excepcional. Tiene principios propios, celeridad, buena fe, seguridad jurídica y prevalece sobre el derecho civil en actos de comercio. Ejemplo, la solidaridad de deudores se presume en lo mercantil. Artículo 107 del Código de Comercio, mientras que en lo civil debe ser expresa. Las leyes mercantiles representan la fuente primaria. En Venezuela, el derecho mercantil es excepcional y autónomo, lo que significa que tiene sus propias reglas que prevalecen sobre el derecho común cuando se trata de actos de comercio. Además del Código de Comercio, contamos con un vasto ecosistema de leyes especiales que regulan áreas específicas y que por el principio de especialidad se aplican con preferencia. Ejemplo de estos son la Ley de Instituciones del Sector Bancario, Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, Ley de Mercado de Valores y Ley de Propiedad Industrial. El carácter excepcional. El derecho mercantil en Venezuela no es una simple rama del derecho civil, es un sistema con vida propia. Tiene sus propios principios como la celeridad, la buena fe y la seguridad jurídica, y su propio campo de aplicación, como son los actos de comercio y el sujeto comerciante. Se dice que es un derecho de excepción porque ante un conflicto comercial se aparta del Código Civil o del derecho civil, el derecho común, para aplicar reglas más ágiles. Por ejemplo, mientras que en lo civil la sociedad de los deudores debe ser expresa, en lo mercantil se presume, artículo 107 del Código de Comercio, lo cual favorece el crédito y el tráfico comercial. Principio de especialidad, lex specialis. Este es el motor que mueve la aplicación de las leyes mercantiles. Establece que la ley dictada para una materia específica debe aplicarse con preferencia sobre la ley general. En la práctica, si una empresa de seguros tiene un conflicto sobre una póliza, el juez no acude primero al Código de Comercio ni al Código Civil, sino a la ley de la actividad aseguradora. Solo si esa ley especial no tiene la respuesta, se baja al Código de Comercio. Análisis del ecosistema de leyes especiales. Estas leyes han despojado al Código de Comercio de muchas de sus funciones originales, ya que regulan sectores de alta complejidad técnica. Ley de instituciones del sector bancario. Regula la constitución, funcionamiento y supervisión de los bancos. Es fundamental porque el comercio moderno depende del crédito y los servicios financieros. Establece normas estrictas de encaje legal y solvencia que el Código de Comercio de 1955 ni siquiera preveía. Ley de la actividad aseguradora, seguros y reaseguros. Sustituye casi por completo las secciones de seguros del comercio del Código de Comercio. Regula desde el contrato de seguro hasta la protección de los usuarios y la solvencia de las empresas aseguradoras, bajo la vigilancia de SUDEACEP. Ley de mercado de valores. Es vital para las grandes sociedades que cotizan en bolsa. Regula la emisión de acciones, bonos y la transparencia de la información financiera. Introduce figuras modernas como las entidades de inversiones colectivas, que no existen en la legislación comercial general, o sea, Código de Comercio. Ley de propiedad industrial. Protege los activos intangibles de los comerciantes, marcas, lemas y patentes comerciales. Sin esta ley, la competencia desleal sería incontrolable, ya que el Código de Comercio apenas toca el tema del nombre comercial de forma muy superficial. Otras leyes cruciales en la Venezuela actual. Para, com- para complementar este ecosistema, no podemos olvidar leyes modernas que interactúan a diario con el comercio. La ley de mensajes de datos y firmas electrónicas
permite que los contratos por correo o plataformas digitales tengan validez legal. La Ley Orgánica de Aduanas, crucial para el comercio exterior. La Ley de Arbitraje Comercial ofrece una vía rápida para resolver conflictos fuera de los tribunales ordinarios. Cuando un abogado mercantilista venezolano analiza un caso, sigue este orden mental. Ley especial. Es un caso de bancos, aplico la ley de bancos. Código de comercio. Si la ley especial no dice nada o es un acto de comercio general. Analogía mercantil. Si no hay ley, busco un caso similar en materia comercial. Costumbre mercantil. ¿Cómo se hace esto usualmente en el mercado? Es la pregunta que se hace el abogado. Código civil, solo como último recurso supletorio. El Código de Comercio es el eje central de la materia en nuestro país. El código vigente data de 1955, una reforma de 1919. Define quién es comerciante, qué son los actos de comercio y regula las sociedades mercantiles, el atraso y la quiebra. Aunque sigue siendo la columna vertebral, muchos expertos coincidimos en que requiere una actualización profunda para integrarse a la era digital y a las nuevas formas de contratación electrónica. El Código de 1955, un heredero de tradiciones, es en esencia una revisión de la reforma de 1919, la cual a su vez bebía de fuentes europeas, principalmente el Código de Comercio francés de 1807 y el italiano de 1882. El hecho de que una norma del 55 siga rigiendo el comercio hoy demuestra la solidez de sus principios básicos, autonomía de la voluntad y seguridad jurídica. No solo regula contratos, sino que organiza toda la vida del comerciante, desde que se registra hasta que eventualmente entra en crisis económica. El Código de Comercio venezolano se sostiene sobre tres pilares fundamentales que definen el ecosistema mercantil. Establece quienes tienen capacidad para obligarse mercantilmente. Aquel que hace del comercio su profesión habitual es una persona natural y la persona jurídica son las sociedades mercantiles, sociedad anónima, SRL, etcétera, que adquieren personalidad jurídica mediante el registro. El artículo 2 del Código de Comercio es una de las piezas más importantes de nuestra legislación. Enumera 23 numerales, valga la redundancia, que definen qué actividades son mercantiles por su propia naturaleza. Compra de bienes para revender, operaciones de bolsa, banca, seguros, letras de cambio, etc. Esto es vital porque determina si un conflicto debe ir a un tribunal mercantil o a uno civil. El código dedica una sección extensa a la insolvencia. El atraso es un beneficio para el comerciante solvente, pero sin liquidez inmediata, buscando una moratoria para pagar. Y la quiebra es la ejecución colectiva del patrimonio cuando el comerciante no puede pagar sus deudas. Como bien menciona, existe un consenso doctrinal en Venezuela sobre la obsolencia de varios aspectos del código. La crítica se centra en tres puntos críticos: la era digital y la desmaterialización. El código fue escrito pensando en papel y sellos húmedos. El problema: conceptos como los libros de comercio, diario, mayor e inventario, se regulan bajo la premisa de libros físicos foliados y sellados por el registro mercantil, artículo 32 y subsiguiente. La realidad: en 2026 la contabilidad es digital y la firma es electrónica, lo que genera fricciones legales que han tenido que ser resueltas por leyes especiales, como la Ley de Mensajes de Datos o jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, dejando el código como una norma supletoria. El código
Contempla procesos de registro que no se ajustan a la celeridad que demanda el comercio globalizado, la falta de una normativa clara sobre sociedades unipersonales o sociedades de emprendimiento, aunque ya existen leyes periféricas para esto, hace que el código se sienta rígido. Los títulos valores. La regulación de la letra de cambio, el pagaré y el cheque es exhaustiva, pero no menciona los activos digitales, las criptomonedas ni los títulos de crédito electrónico, que son el pan de cada día en las transacciones actuales. El Código de Comercio de 1955 sigue siendo la norma matriz, pero funciona hoy más como un marco de principios generales que como un manual práctico para el comercio moderno. Su supervivencia se debe a la fuerza de atracción de sus principios, pero su reforma es una deuda pendiente para mejorar la competitividad de Venezuela en el escenario internacional. El derecho civil actúa como el derecho común. En la pirámide de aplicación, el Código Civil interviene de forma supletoria. De acuerdo con el artículo 9 del artículo 8 del Código de Comercio, en los casos en que no haya una norma expresa en la ley para decidir una controversia, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Es el respaldo que llena los vacíos legales del mundo comercial. En la teoría jurídica, el derecho civil es el tronco matriz. Regula las relaciones humanas en su forma más básica, la propiedad, los contratos, las obligaciones y las personas. El derecho mercantil, al ser un derecho especial, solo regula lo que es propio, el lucro, el comercio, el comerciante. Por lo tanto, cuando el derecho mercantil no tiene una regla específica para un problema, regresa a sus orígenes, que es el derecho civil. El artículo 8 del Código de Comercio es la llave de entrada del Código Civil al mundo de los negocios. Establece textualmente, en los casos en que no se encuentre en este código disposición para decidir una controversia, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Si dos comerciantes firman un contrato de compraventa mercantil y surge una duda sobre la capacidad mental de uno de ellos o sobre un vicio en el consentimiento, error, dolo o violencia, el Código de Comercio no detalla estos conceptos a profundidad. La solución, el juez mercantil debe tomar prestados los artículos del 1141 al 1154 del Código Civil para resolver el caso. El Código Civil llena los vacíos en temas donde el comercio no ha creado reglas propias. Teoría general de los contratos. Los requisitos de validez, objeto, causa, consentimiento, provienen del Código Civil. Extinción de obligaciones. ¿Cómo se extinguen las deudas por confusión, remisión o prescripción? Aunque en mercantil los lapsos de tiempo suelen ser más cortos. Responsabilidad civil. Si un transporte de mercancía causa un daño a un tercero, las reglas sobre la reparación del daño están en el Código Civil, artículo 1185. Propiedad y posesión. Las reglas básicas sobre quién es dueño de algo y cómo se transmite la propiedad. La frontera entre el mercantil y lo civil. Es importante recordar que la supletoriedad tiene un límite. No se puede aplicar el Código Civil si existe una costumbre mercantil previa, ya que, según la prelación, las fuentes, la práctica del mercado suele tener prioridad sobre la norma civil general para mantener la agilidad del comercio. La costumbre mercantil es el uso repetido y constante de ciertos actos por parte de los comerciantes, realizados con la convicción de que responden a una necesidad jurídica. En Venezuela, la costumbre tiene un valor especial. Es fuente del derecho siempre que no sea contraria a la ley. Según el artículo 9 del Código de Comercio, las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley
cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos y generalmente ejecutados en la República o en una determinada plaza. La costumbre mercantil nace de la praxis o de la práctica. Es la respuesta de los comerciantes a situaciones que la ley aún no ha regulado. En Venezuela se le reconoce como una fuente formal y directa, lo que significa que un juez puede dictar una sentencia basándose exclusivamente en una costumbre si no existe una ley aplicable. Para que un uso se convierta en costumbre mercantil con fuerza de ley en Venezuela, debe cumplir con cuatro características técnicas indispensables. Uniformidad. Los comerciantes deben realizar el acto de la misma manera ante situaciones idénticas. No puede haber contradicciones graves en la práctica. Publicidad. Debe ser conocido por el sector comercial interesado. No puede ser un acuerdo secreto entre dos empresas. Generalidad. Debe ser ejecutada de manera común en todo el país o en una plaza, ciudad o región específica. Por ejemplo, una costumbre en el puerto de Puerto Cabello puede ser ley allí, aunque no se aplique en San Cristóbal. Reiteración, uso repetido. No basta con hacerlo una vez, requiere una constancia en el tiempo que genere la convicción de que así es como se debe hacer. El valor especial. En Venezuela la costumbre es supletoria de la ley, pero nunca puede ir contra ella. El principio clave, según el artículo 9, la costumbre suple el silencio de la ley. Esto le otorga una jerarquía superior al Código Civil en asuntos comerciales. Si el Código de Comercio no dice nada sobre un tema, el juez debe buscar primero si existe una costumbre mercantil antes de acudir al Código Civil. A diferencia de la ley, que el juez está obligado a conocer, la costumbre debe probarse en juicio. Estimados participantes, esto ha sido todo por este encuentro síncrono, esperando que tengan éxito en esta actividad, que es la actividad sumativa número 2. Se despide de ustedes, Alfredo Blanco.